Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, siempre ha existido una especie de retroalimentación entre la ciencia y la ciencia ficción, porque muchas veces hemos visto películas que se basaban en ideas muy locas, pero tomaban ideas base de la ciencia. Al revés también. Muchas teorías científicas primero empiezan con una idea, y esa idea la puede haber dado la ciencia ficción, resultando que al final era posible. Por eso esa retroalimentación tan constructiva es esencial. El tiempo es el que decide que la ciencia ficción no se quede en una fantasía y se vuelva real. Con esta introducción vamos a hablar de un tema bastante antiguo, pero que aún no se ha podido resolver. ¿Existen los agujeros de gusano? ¿Existen conexiones en nuestro universo que nos pueda llevar en un segundo al otro extremo o a otros universos con una especie de portal? Mucho se ha hablado de que los agujeros negros podrían ser agujeros de gusano no conectados y que poder conectar dos extremos, dos agujeros negros, lo convertiría en ese misterioso túnel. Ahora bien, hay avances actuales en cuanto a la temática de agujeros de gusano e incluso se dice que se podrían construir, pero que la tecnología aún está en espera. Sin embargo, se podrá hacer. Veréis, han sido los investigadores de Princeton los que han creado la estructura esencial para poder crear un agujero de gusano eficiente, capaz de poder incluso transportar a personas sin ningún riesgo por todo el espacio. El estudio fue creado por el argentino Juan Maldacena y publicado en el archivo Archive, en el que plantea sus nuevas tesis. Veréis, los agujeros de gusano realmente son agujeros negros, pero conectados por una especie de tubo espaciotemporal que los vuelve estables. Cuando son estables, esos dos agujeros negros ya no atrapan en la singularidad interior todo lo que cae, sino que lo pasan de un punto al otro. Se han descubierto agujeros negros de dos tipos, los atravesables y los no atravesables. Solo los atravesables son aquellos que se han vuelto estables. Pero claro, ¿cómo se vuelven estables y cómo se conectan dos agujeros negros? Pues parece ser que la teoría de Maldacena habla de una especie de partícula no detectada pero exótica y existente que tendría la capacidad de estabilizar dos agujeros negros. La gran incógnita, pues que no se puede elegir con cuál estabilizar, es toda una lotería, tan grande que podría conectar con un agujero negro de los confines de la galaxia o con el de otro universo, o con el del mismísimo pasado, aunque el pasado sería otro universo. Veréis, lo que han descubierto estos científicos es lo siguiente. Existe la posibilidad de que ya se encuentren en la naturaleza agujeros de gusano, pero microscópicos. Esto lo contempla la física clásica. Lo contempla, no quiere decir que sea así. Es una teoría más. Agujeros de gusano microscópicos. Maldacena piensa que podrían existir poco más grandes en el mundo macroscópico pero sin pasarse. Él mismo dijo lo siguiente y cito textualmente: la razón por la cual están prohibidos en la física clásica es más o menos la siguiente. Las ecuaciones de Einstein relacionan la geometría con la energía o la densidad de materia, y para poder tener una geometría de este tipo, en el túnel la energía tiene que ser negativa. En la física clásica las energías son positivas, pero si uno considera la mecánica cuántica, hay un efecto llamado efecto Casimir que permite que haya un poquito de energía negativa. En ese caso, el objeto podría existir gracias a esa energía negativa. Es una solución que involucra efectos cuánticos. Básicamente nos está diciendo lo siguiente. Los agujeros de gusano microscópicos podrían existir, pero en un tamaño un poco más grande. Y para lograrlo, incluso crearlos,
deberíamos utilizar el efecto Casimir, energía negativa que se produce cuando dos grandes masas entran en un casi contacto. Parece ser que ese es el combustible, la forma que él ha planteado para poder crear agujeros de gusano. Es más, les da una dimensión. Según los cálculos, la entrada del agujero de gusano tendría 10.000 kilómetros de ancho. Un poquito más grande que lo microscópico, ¿verdad? Pero a efectos del universo sigue siendo microscópico, 10.000 kilómetros de ancho. Y ahora viene la cosa que nos va a romper la cabeza a todos. Veréis. Desde el punto de vista de la persona que entra en un agujero de gusano y sale al otro extremo, la persona tardaría menos de un segundo en entrar en ese nuevo punto. Sin embargo, desde el punto de vista del observador externo, la persona tardaría 10.000 años en ir y 10.000 años en volver, es decir, 20.000 años. Qué curioso, ¿verdad? La teoría de la relatividad aquí nos dice que la percepción es brutal en cuanto a la diferencia. Tú puedes entrar y salir en menos de un segundo, pero aquí has viajado en el futuro 20.000 años. Impresionante. La clave para poder lograr todo esto, aparte del efecto Casimir, es encontrar una partícula no identificada por ahora, una partícula exótica que no tendría masa, pero podría interactuar débilmente con la materia. Entonces podríamos enviar y recibir información desde estos agujeros de gusano. Ahora bien, si el objeto que entra tiene mucha masa, el agujero de gusano colapsa y se transforma en un agujero negro, porque la energía negativa del efecto Casimir no puede sostener una energía positiva, que sería exceso de masa, haciendo que obviamente el agujero de gusano colapsase en un agujero negro y todo lo que entrase, ya sabéis, jamás pueda salir. Por eso es muy complicado abrir un agujero de gusano, porque hasta la radiación del espacio o la luz visible entra, y eso ya es materia en positivo, ya está destruyendo y colapsando el agujero de gusano. Dicho todo esto, me gustaría complementar la información de hoy con otra noticia relacionada. Veréis, científicos de la Universidad de California quieren construir en laboratorio una simulación de cómo abrir un agujero de gusano. Esto ha sido publicado también recientemente en la revista científica llamada Quanta, donde se explica un complejo proceso para poder lograr construir una máquina capaz de conectar dos agujeros negros. Como sabemos, son teóricos los agujeros de gusano. Estamos hablando de cómo podrían existir en todo momento. Pero claro, para poder hacerlo es indudable que se necesita el fenómeno del entrelazamiento cuántico, unir de forma cuántica dos partículas, en este caso dos agujeros negros. Pero el experimento que se plantea en California es efectivamente utilizar dos partículas, entrelazarlas mediante un circuito cuántico. El circuito cuántico se emplea en computación cuántica y básicamente sería lo mismo que a gran escala en los agujeros negros. Hacer que un bit cuántico, un qubit, pase directamente a otro circuito con el entrelazamiento cuántico de forma instantánea, porque sabéis que el entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más extraños que la humanidad se ha encontrado, pero funciona, es algo que se utiliza incluso en computación cuántica. Pero lograr realmente entrelazar dos partículas y estabilizarlas en laboratorio sería el símil para ver cómo funcionarían los agujeros negros entrelazados, esos agujeros de gusano. El fenómeno que quieren lograr con esto es muy similar a la estudiada teleportación cuántica, que sería diferente porque en informática cuántica los datos vienen encriptados y se tienen que desencriptar. Sería similar, pero no lo mismo. Tiene sus diferencias, ya que de punto A a punto B de forma instantánea llega exactamente lo mismo, sin encriptar. Llegados a este punto, ¿podrá la humanidad algún día construir un agujero de gusano? Al hacerlo,
podría colapsar en un agujero negro y destruir todo el planeta o el universo, bueno, nuestra galaxia, mejor dicho. O la humanidad encontrará en el futuro, en el espacio, algún agujero de gusano abierto de forma natural. ¿Cuánto tiempo puede permanecer abierto? Como veis, hay demasiadas cuestiones sin resolver. Este tema está empezando, ni siquiera sabemos el 1% de lo que hay allá arriba, pero la curiosidad por intentar comprender y seguir investigando y descubriendo cosas es lo único que nos acerca un poquito más a utilizar esos efectos exóticos del mundo cuántico y de los viajes espaciotemporales. En fin, el misterio está servido en este punto, como siempre. Ahora os toca a vosotros investigar, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.